Lo que más me inquietaba era la quietud después del terremoto. El silencio parecía burlarse de la destrucción que nos rodeaba, un cruel recordatorio de lo rápido que podía cambiar la vida. Las campanas de la iglesia, que antes eran una presencia constante, se habían quedado en silencio ese día, con sus voces de bronce enterradas bajo los escombros. El vecino, don Ernesto, se demoró demasiado en la puerta cuando Elena pasó por allí, intercambiando cumplidos que parecían más personales de lo necesario. Estaba Mateo, el capataz que supervisaba las reparaciones de la iglesia, cuya fuerte risa se oía en toda la plaza cuando le hablaba después de misa. Y luego, por supuesto, estaban las noches que se quedaba hasta tarde en el mercado, con su bolsa de mimbre más pesada de lo que esperaba cuando volvía a casa. No era una sola cosa, sino el peso de todos estos momentos combinados lo que me oprimía, apretándome el pecho. La calidez de nuestras cenas compartidas se veía empañada por preguntas que no podía hacer, y la risa de mi hijo a la hora de acostarse sonaba lejana, amortiguada por el ruido en mi mente. Busqué consuelo en la iglesia, como solía hacer cuando la claridad se me escapaba. Los restos del campanario se alzaban como un centinela roto contra la puesta de sol, con sus bordes dentados recortados contra el cielo carmesí. En el interior, las paredes aún olían a piedra húmeda y ceniza. Encendí una vela, con las manos temblando más de lo debido. El murmullo de voces se oía desde el rincón más alejado de la nave en ruinas. Una de ellas era la de ella, Elena. La otra era familiar pero débil, fuera de alcance. Me acerqué, con cuidado de no perturbar la santidad de su conversación. Sus palabras eran vacilantes, como si luchara por encontrar las correctas. Le debo tanto, dijo. Sin su ayuda, no lo habría conseguido. El resto fue ahogado. Me quedé sin aliento. ¿De quién estaba hablando? Podría haber sido Ernesto, cuyas constantes ofertas de ayuda siempre parecían un poco demasiado entusiastas. O Mateo, que había pasado incontables horas supervisando las reparaciones de la iglesia, a menudo en su compañía. Traté de juntar los fragmentos, pero su voz se suavizó y no pude entender más. Me fui antes de poder escuchar nada más, con el corazón latiéndome con fuerza. Me sentí como si hubiera entrado sin permiso, no en su intimidad, sino en alguna verdad oculta que podría romper la frágil paz que habíamos reconstruido. La duda me siguió a casa, enroscándose en mis pensamientos como el humo. Esa noche, mientras Elena y yo yacíamos una al lado de la otra en la cama, su calor una mera sombra de lo que una vez fue, me di cuenta de que ya no sabía que era real. A la mañana siguiente, caminé por la plaza, observando la pequeña vida de nuestro pueblo. Ernesto me saludó desde su puesto, con una amplia sonrisa, pero había algo demasiado pulido en ella. Mateo pasó junto a mí con un gesto de asentimiento, con sus herramientas colgadas del hombro, su silbido demasiado despreocupado para mi gusto. Y luego estaba Rafael, el tranquilo albañil que había ayudado a reparar nuestra casa. Sus ojos se detuvieron en Elena una vez, el tiempo suficiente para que yo lo notara, pero no lo suficiente para acusarla. Cada interacción se convertía en un rompecabezas que no podía resolver, cada mirada en una posible pista. Mi mente daba vueltas con estas piezas, tratando de ver una imagen que se negaba a formarse. No sabía de quién sospechar, pero no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Esa noche, mientras ayudaba a mi hijo con sus deberes, vi que Elena nos observaba. Había una suavidad en su mirada que debería haberme reconfortado, pero solo aumentó mi confusión. ¿Era culpa? ¿O estaba imaginando cosas, viendo sombras donde solo había luz? Cuando nos sentamos a cenar, mis pensamientos eran una tormenta. Me preguntó por mi día, con voz suave, pero no pude encontrar las palabras para responder. Mi silencio se prolongó lo suficiente como para que ella arquease una ceja. ¿Va todo bien, Tomás?, preguntó, con una preocupación genuina, o al menos eso parecía. Asentí, forzando una sonrisa. Por supuesto. Solo estoy cansado. Pero no estaba cansado. Estaba desmoronándome. La tensión en el aire entre nosotros se hacía más densa con cada día que pasaba, una batalla silenciosa que ninguno de los dos reconocía.
Me sorprendí estudiando cada uno de sus movimientos, cómo su mano se detenía en el mantel después de ponerlo, cómo su sonrisa vacilaba cuando le preguntaba por su tarde. Era como si estuviera mirando a un extraño con el rostro de mi esposa. Entonces, una noche, me encontré de nuevo en la iglesia. La plaza estaba desierta, las ventanas de las casas estaban a oscuras. Una luz parpadeaba dentro de las ruinas de la iglesia, solo una pequeña llama. Me acerqué, mis pasos vacilantes, y lo vi, una sombra moviéndose contra la pared del fondo. No pude distinguir quién era, pero la silueta no estaba sola. Y entonces lo supe. Las respuestas que buscaba estaban al alcance de la mano, pero tendría que desentrañar cada hilo para encontrar la verdad. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia, cada momento se alargaba, cada mirada fugaz de Elena era otro hilo que amenazaba con romperse bajo el peso de mis sospechas. Intenté seguir adelante con normalidad. Me levantaba antes del amanecer para atender la modesta granja que nos había mantenido desde la época de mi padre. Trabajaba la tierra con las mismas manos firmes que habían construido nuestra casa, reparado nuestras vallas y acunado a mi hijo cuando nació. Pero ahora, mis manos se sentían inútiles, incapaces de reparar la creciente grieta en mi pecho. Me dije a mí misma que no podía hacer nada. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando, que las sombras no siempre eran lo que parecían. Pero la sombra que había visto en la iglesia esa noche se quedó en mi mente, demasiado real para ignorarla. No había podido verla bien, pero sabía que había visto dos figuras. Ese hecho por sí solo fue suficiente para apretar el nudo de la duda alrededor de mi cuello. Empecé a observar más de cerca. No solo estudiaba a Elena, sino a todos los que orbitaban su mundo. Ernesto seguía saludando y sonriendo cuando pasábamos, siempre demasiado impaciente por preguntar por ella, siempre buscando excusas para ofrecer ayuda, trayendo fruta a la casa o quedándose en la puerta con la excusa de una pequeña charla. Mateo, el capataz, a menudo se cruzaba con ella en la iglesia. Su risa parecía más fuerte cuando ella estaba cerca, sus gestos más animados. Luego estaba Rafael, el albañil, cuya actitud tranquila en un momento dado parecía benigna, pero ahora me parecía deliberada, sus ocasionales miradas de reojo a Elena teñidas de algo que no podía nombrar. Cada hombre era una pieza de un rompecabezas que no podía resolver, y cada interacción con Elena se convertía en un hilo que desentrañaba la vida que habíamos construido. En la cena, observaba sus manos mientras colocaba los platos, buscando temblores o vacilaciones. Sus sonrisas, que antes eran un bálsamo para mi alma cansada, ahora parecían máscaras. Y cuando se reía con mi hijo, con una calidez casi convincente, no podía evitar preguntarme quién más había sido el destinatario de esa risa. Una tarde, cuando el sol se hundía y bañaba el pueblo de oro, decidí que ya no podía guardármelo para mí. Busqué a mi hermano, Luis, un hombre cuya franca honestidad siempre había sido una fuente de consuelo e irritación. Vivía al otro lado del pueblo, y el paseo me dio tiempo para ordenar mis pensamientos. Cuando llegué, no estaba más cerca de la claridad. Luis me saludó con una ceja levantada, con la camisa manchada por un largo día de trabajo en sus campos. Tomás, qué milagro. Nunca vienes a menos que haya problemas. Forcé una sonrisa. Quizás solo extrañaba tu fea cara. Se rió, pero sus ojos se quedaron en los míos, buscando. Luis siempre tenía una forma de ver a través de mí, sin importar cuánto me esforzara por ocultarlo. Me hizo un gesto para que me sentara y compartimos una botella de mezcal, de las que arden al bajar pero dejan un calor en el pecho. «Estás inquieta», dijo después de un rato, con un tono más serio. «¿Qué te preocupa?» Vacilé, las palabras pesaban en mi lengua. ¿Alguna vez sientes que te falta algo? Como si hubiera algo justo delante de ti, pero no puedes verlo. Luis se reclinó, estudiándome. Esa es una pregunta extraña, hermano. ¿De qué se trata? Elena, dije en voz baja, sintiendo el nombre extraño en mi boca. Algo no está bien. Frunció el ceño, su rostro se endureció. ¿Qué quieres decir? Le conté todo, o casi todo. Mencioné la inquietud, la distancia, las sombras que no podía quitarme de encima.
No le conté lo que había oído en la iglesia, ni las figuras oscuras que había visto. Todavía no. Necesitaba ver su reacción primero, tantear el terreno. Luis escuchó, con el ceño fruncido y las manos apretadas con fuerza alrededor de su vaso. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Tomás, a veces vemos lo que queremos ver. El matrimonio no es fácil. Quizá solo esté cansada. O quizá, vaciló. Quizá haya algo más. El peso de sus palabras me oprimió. Aparté la mirada y la fijé en el suelo de tierra. No sé qué hacer, Luis. Siento que me estoy volviendo loca. No te estás volviendo loca, dijo con firmeza. Pero tienes que estar segura. No saques conclusiones precipitadas. Esa noche, mientras estaba en la cama junto a Elena, con su respiración suave y uniforme, decidí que necesitaba pruebas. No para Luis, ni para nadie más, sino para mí misma. No podía vivir con la incertidumbre. La semana siguiente, me mantuve ocupada en casa y en el pueblo, atenta a todo y con los ojos bien abiertos. Elena mencionó que necesitaba visitar a su prima en el pueblo de al lado para llevarle algo de comida y ver cómo estaba después del terremoto. Asentí, ocultando el nudo de inquietud en mi pecho. Su ausencia me dio una excusa para indagar más a fondo, para encontrar las piezas que faltaban del rompecabezas. No tardé mucho. Esa misma tarde, un vecino me dijo que Santiago, sí, el Santiago al que había contratado años atrás para ayudar a reconstruir después de la tormenta, había sido visto en las afueras del pueblo. Se me hizo un nudo en el estómago al oír su nombre. No había pensado en él en años, pero ahora su rostro volvía a mi memoria, junto con cada pequeño recuerdo que había tratado de olvidar. Santiago siempre había sido educado, trabajador y reservado. Estaba agradecido por la oportunidad que le había dado, y yo confié en él lo suficiente como para traerlo a nuestra casa. Elena había sido amable con él, pero no más que con cualquier otra persona, o eso pensaba. Ahora, no estaba tan segura. El avistamiento de Santiago abrió una puerta que esperaba mantener cerrada. Pasé el resto del día repitiendo cada momento que recordaba, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Y entonces, como si el universo quisiera poner a prueba mi determinación, lo vi. Era justo antes del anochecer, el cielo pintado en tonos ámbar y violeta. Santiago estaba en las afueras del pueblo, hablando con alguien que no pude distinguir. Parecía mayor, su rostro desgastado por el tiempo y el trabajo, pero no había duda de quién era. Mi pulso se aceleró mientras observaba desde la distancia, mi mente acelerada. Al día siguiente, Elena regresó de su visita, con un comportamiento tranquilo y una sonrisa fácil. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de Santiago. No le hablé de él, no le pregunté si lo había visto o sabía de su regreso. En su lugar, observé, esperé e intenté juntar los fragmentos de la verdad. Una noche, cuando pasaba por la iglesia de camino a casa, noté algo extraño. Me llamó la atención un pequeño trozo de papel clavado en el tablón de anuncios. Era una nota, escrita apresuradamente, sin nombre ni firma al final. Decía, mañana al atardecer. Junto al puente viejo. Tenemos que hablar. Las palabras me dieron escalofríos. No sabía quién las había escrito ni a quién iban dirigidas, pero el momento me pareció demasiado casual como para ignorarlo. A la noche siguiente, me encontré en el viejo puente, escondido en las sombras mientras los últimos rayos de sol se desvanecían. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la respiración entrecortada. Y entonces la vi, Elena. Se acercó al puente con cautela, con la postura tensa y los ojos escudriñando la zona. Momentos después, otra figura emergió de las sombras. No era Ernesto. No era Mateo. Era Santiago. Los dos estaban cerca, sus voces bajas, sus palabras perdidas en el sonido del río abajo. No podía moverme, mis pies estaban clavados en el suelo mientras la escena se desarrollaba ante mí. Dijeran lo que dijeran, estaba claro que no era la primera vez que se veían. Di un paso atrás hacia la oscuridad, con la mente en una tormenta de emociones. No los enfrenté, todavía no.
Necesitaba más respuestas, más certezas. Pero una cosa estaba clara, la vida que creía conocer se estaba desmoronando, y la verdad estaba mucho más enredada de lo que había imaginado. Esa noche, mientras me arrastraba a casa en la oscuridad, la imagen de Elena de pie junto a Santiago se negaba a abandonarme. Su lenguaje corporal, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia él, la tensión en sus hombros, todo decía mucho. ¿Pero mucho de qué? Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que su encuentro hubiera sido inocente, de que estuvieran hablando de algo mundano. Sin embargo, el hecho de que ella no hubiera mencionado haberlo visto, ni siquiera insinuado su presencia en el pueblo, me atormentaba. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando fijamente las vigas de nuestro techo, escuchando la respiración constante de Elena a mi lado. Su rostro, tan sereno en el sueño, era una cruel contradicción con la tormenta que se desataba en mi pecho. Quería despertarla, exigirle respuestas, pero sabía que no era el momento adecuado. Necesitaba más. Más pruebas, más claridad, algo innegable. A la mañana siguiente, seguí con los movimientos de nuestra rutina, con cuidado de no delatar mi creciente confusión. Elena tarareaba suavemente mientras preparaba el desayuno, con el pelo suelto hacia atrás y las manos hábiles mientras trabajaba. ¿Quieres huevos o solo frijoles hoy?, preguntó con voz ligera. Lo que sea más fácil, respondí, manteniendo un tono neutro. Ella sonrió y volvió a la cocina, y la observé un momento, buscando grietas en su compostura. Pero no las había. Si estaba ocultando algo, lo estaba haciendo bien. Después del desayuno, salí de casa con la excusa de ir a la ferretería a comprar suministros. En cambio, me encontré vagando por el pueblo, con la mente llena de preguntas. Pasé por el puesto de frutas de Ernesto, donde estaba charlando animadamente con un grupo de mujeres, con su risa sonando como una campana. Mateo estaba trabajando en la iglesia de nuevo, golpeando rítmicamente la piedra con su martillo. Rafael no estaba por ningún lado, pero su ausencia se sentía más como un alivio que como una pista. Tampoco vi a Santiago, aunque no podía decidir si eso era reconfortante o exasperante. ¿Ya había vuelto a abandonar el pueblo? ¿O estaba escondido, esperando otra oportunidad para reunirse con ella? No lo sabía, y no saberlo me estaba volviendo loca. No fue hasta última hora de la tarde cuando decidí dar un paso más deliberado. Fui hasta el límite del pueblo, donde el camino se bifurcaba, un lado conducía a los campos, el otro hacia el río. Santiago había sido visto por aquí antes, y si todavía estaba cerca, este era un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. El aire estaba cargado del aroma de la tierra y la hierba, el calor del día me oprimía mientras caminaba. Exploré el área con cuidado, mis ojos se lanzaron a cada sombra, cada movimiento. Finalmente, lo vi. Estaba agachado junto al borde del arroyo, lavándose las manos, con una postura relajada. Mi primer instinto fue enfrentarme a él, exigirle respuestas. Pero algo me detuvo. En su lugar, lo observé desde la distancia, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Parecía más viejo de lo que recordaba, con las canas entreveradas en el pelo, más delgado pero aún fuerte. No parecía un hombre que ocultara un oscuro secreto. Pero, de nuevo, ¿cómo era un hombre así? Cuando se puso de pie y empezó a caminar de vuelta hacia el pueblo, me di la vuelta rápidamente, sin querer que me vieran. Mis pensamientos se agitaron mientras regresaba a casa, el peso de lo que había visto me oprimía. No tenía respuestas, solo más preguntas, y la incertidumbre empezaba a carcomer mi determinación. Esa noche, decidí tantear el terreno con Elena. Mientras nos sentábamos a cenar, saqué el tema con la mayor naturalidad posible. He oído que Santiago anda por aquí, dije, manteniendo un tono ligero. ¿Lo has visto? Elena se quedó paralizada por un instante, con el tenedor suspendido en el aire. Pero luego se recuperó, con expresión tranquila. No, dijo, negando con la cabeza. Ni siquiera sabía que había vuelto. ¿Quién te lo ha dicho? Un vecino, mentí, observándola de cerca. Su respuesta fue suave, su tono uniforme.
Pero había algo en sus ojos, un destello de algo que no pude identificar. No era miedo, exactamente, pero tampoco era comodidad. Terminamos la cena en relativo silencio, el aire entre nosotros cargado de palabras no dichas. Después, mientras ella limpiaba la mesa, me encontré estudiándola de nuevo, buscando grietas. Pero si sentía alguna culpa, no lo demostraba. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de sospecha e inquietud. Me mantuve alejado de Elena, inseguro de cómo acercarme a ella sin delatarme. En su lugar, me concentré en reunir más información, juntando los fragmentos de verdad que habían comenzado a surgir. Pregunté por ahí sutilmente, escuchando cualquier mención de Santiago o cualquier cosa fuera de lo común. Pero nadie parecía saber mucho. O eso, o no lo decían. Entonces, una tarde, recibí una visita. Era don Ernesto, su amplia sonrisa tan pulida como siempre, pero sus ojos llevaban un peso que no había visto antes. Tomás, dijo con voz baja. ¿Podemos hablar? Lo invité a pasar y le ofrecí un vaso de agua mientras nos sentábamos a la mesa. Dudó un momento antes de hablar. No quiero causar problemas, comenzó, pero creo que debería saber algo. Se me encogió el corazón. ¿Qué es? Miró hacia la puerta, como si comprobara que estuviéramos solos. He visto a Santiago por aquí, dijo en voz baja. Y, lo he visto hablando con Elena. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, aunque las esperaba. ¿Estás seguro?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ernesto asintió. Los vi cerca de la iglesia hace unas noches. Al principio no le di mucha importancia, pero, no parecía una conversación casual. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Los vio alguien más? Negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Pero Tomás, tienes que tener cuidado. Si está pasando algo. No terminó la frase, pero no hizo falta. La implicación flotaba en el aire. Le di las gracias por contármelo, aunque mi voz sonaba hueca, mi gratitud forzada. Después de que se fuera, me senté solo en la mesa, el peso de sus palabras presionándome. No sabía qué hacer. Enfrentarme a Elena sin más pruebas me parecía imprudente, pero cuanto más esperaba, más me consumía la duda. Pensé en seguirla, en vigilar cada uno de sus movimientos hasta encontrar la prueba que necesitaba. Pero la idea de rebajarme a ese nivel me daba asco. Aquella noche, mientras estaba en la cama, la presencia de Elena a mi lado me pareció una traición en sí misma. Me di la vuelta, mirando a la oscuridad, con la mente llena de emociones. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Algo tenía que cambiar. Y entonces, justo antes de que el sueño me reclamara, tomé una decisión. Me enfrentaría a ella, no con ira, no con acusaciones, sino con la simple verdad. Ya no podía vivir en las sombras. Pasara lo que pasara, necesitaba saberlo. La luz del sol matutino se filtraba a través de las contraventanas de madera, pintando rayas doradas sobre las tablas del suelo. La casa estaba inusualmente tranquila, salvo por el ocasional crujido de las vigas cuando el viento cambiaba de dirección en el exterior. Elena ya estaba levantada, y su suave tarareo llegaba desde la cocina. Estaba haciendo tortillas, con un ritmo constante y sin prisas, como si el mundo no se hubiera tambaleado bajo mis pies. Me parecía incorrecto, esa frágil apariencia de normalidad cuando había tantas cosas inestables bajo la superficie. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, tratando de ordenar mis pensamientos. La conversación que me había prometido tener con ella se cernía como una sombra en el fondo de mi mente. Cada vez que la imaginaba, las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía enfrentarme a ella cuando ni siquiera estaba segura de lo que quería que dijera? Si lo negaba todo, ¿podría creerle? Y si lo admitía, ¿entonces qué? Cuando la alcancé en la cocina, había decidido contenerme. Aún no. No hasta que pudiera acercarme a ella sin que la ira me hirviera por dentro. Elena me saludó con una sonrisa suave, el pelo recogido y las manos llenas de harina. El desayuno estará listo pronto, dijo con voz suave. ¿Quieres café?
Asentí, observando cómo me servía una taza y me la colocaba delante. Sus movimientos eran tan familiares, tan rutinarios, que por un momento me dejé llevar por la creencia de que todo iba bien. Pero entonces capté el más leve destello de algo en su expresión, una tensión alrededor de la boca, una vacilación en su mirada cuando me miró. Fue fugaz, desapareció casi tan rápido como había aparecido, pero fue suficiente para arrastrarme de nuevo a la tormenta de dudas. Salí de casa después del desayuno, necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que calmara mis pensamientos acelerados. La plaza del pueblo estaba llena de vida, los sonidos de las risas y las conversaciones se mezclaban con el ruido de los carros y los gritos de los vendedores. Era un día normal en todos los sentidos, pero no podía quitarme la sensación de que estaba caminando a través de un espejismo. Pasé por el puesto de Ernesto, asintiendo con la cabeza cuando me hizo señas para que me acercara. Me ofreció un mango, con una amplia y sencilla sonrisa, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Tomás, dijo con voz baja, ¿has pensado en lo que te dije? Vacilé, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie estaba escuchando. Lo he pensado, admití, manteniendo un tono neutral. Pero necesito estar seguro antes de hacer nada. Asintió con la cabeza, con expresión seria. Es inteligente. Solo, ten cuidado. Le di las gracias y seguí adelante, el peso de sus palabras se posó sobre mí como un sudario. La advertencia de Ernesto había añadido otra capa a mi inquietud, pero no me había aclarado las cosas. En todo caso, hacía que todo pareciera más enredado. Ya no sabía en quién confiar, en quién creer, ni siquiera qué estaba buscando. Más tarde esa tarde, cuando regresaba a casa, vi a Mateo cerca de la iglesia. Estaba descargando suministros de un carrito, sus anchos hombros brillaban de sudor bajo el sol. Se detuvo cuando me vio, se secó la frente y asintió. Tomás, me llamó, su voz era amable pero tenía un matiz que no pude identificar. ¿Cómo está la familia? Están bien, respondí con tono seco. No me detuve a charlar, pero no pude evitar la forma en que sus ojos se posaron en mí mientras me alejaba. El peso de la sospecha se estaba volviendo insoportable. Donde quiera que mirara, veía sombras, medias verdades y preguntas sin respuesta. La sonrisa de Ernesto parecía una máscara. La amabilidad de Mateo parecía calculada. Incluso la ausencia de Rafael parecía deliberada. Y Elena, mi Elena, se sentía como una extraña. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, intenté concentrarme en la comida, en el sonido de la risa de mi hijo mientras contaba su día. Pero la tensión en mi pecho me dificultaba la respiración. Elena parecía relajada, su sonrisa fácil, sus movimientos fluidos. Si sentía alguna culpa, lo ocultaba bien. No fue hasta después de que nuestro hijo se fue a la cama que la tensión estalló. Elena y yo nos sentamos en la sala de estar con poca luz, el silencio entre nosotras se hizo cada vez más espeso. No pude aguantarlo más. ¿Has estado viéndolo?, pregunté con voz baja pero firme. Se quedó paralizada, con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Ver a quién? Ya sabes quién, dije, apretando los puños. Santiago. Su expresión no cambió, pero algo cambió en su postura. Se enderezó ligeramente, levantando la barbilla. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo, con voz tranquila pero con un toque de dureza. Porque lo he visto, respondí. Y he oído cosas. La gente habla, Elena. Sus ojos brillaron con algo que no pude descifrar, ¿ira? ¿Miedo? ¿Culpa? Se puso de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Y qué has oído exactamente? Que te has estado reuniendo con él, dije, alzando la voz. Que me has estado ocultando cosas. Sus labios se apretaron en una delgada línea, su mirada firme. ¿Y tú te lo crees?, preguntó con tono agudo. Después de todo lo que hemos pasado, ¿te crees los rumores en lugar de a mí? Sus palabras me hirieron profundamente, pero me negué a dar marcha atrás. Entonces dime la verdad, dije. ¿Lo has visto? Ella dudó, solo un momento, pero fue suficiente.
Pude ver cómo le daba vueltas a la cabeza, los cálculos, la decisión de admitir o negar. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Vino al pueblo, dijo. Yo no lo busqué, pero sí, lo vi. Quería hablar. ¿Sobre qué?, exigí, con la voz temblando de ira y dolor. De nada que te concierna, espetó, rompiendo su fachada de calma. Me pidió trabajo, ayuda. Eso es todo. Quería creerle. Quería tomar sus palabras al pie de la letra y dejar que esta pesadilla terminara. Pero algo en su tono, la forma en que desviaba la mirada mientras hablaba, me decía que había más cosas que no estaba diciendo. No te creo, dije en voz baja, con palabras cargadas de firmeza. Hay algo más en todo esto, y ambos lo sabemos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no discutió. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, dejándome solo en la habitación con poca luz, con nada más que el sonido de sus pasos que se alejaban y el peso de mis propias dudas. Los días se alargaron hasta convertirse en semanas, cada una más pesada que la anterior. La distancia entre Elena y yo se había convertido en un abismo que ninguno de los dos parecía dispuesto, ni capaz, de salvar. Hablábamos cuando era necesario, intercambiando bromas y discusiones sobre nuestro hijo o la casa, pero la calidez que una vez nos unió había sido reemplazada por una tensión tranquila y latente. Ella evitaba mi mirada la mayoría de las veces, y yo evitaba hacer las preguntas que me atormentaban. Pero evitar algo no lo hace desaparecer. Las preguntas me seguían a todas partes, susurrando al borde de cada conversación, acechando en los momentos de silencio entre el trabajo y el sueño. Ya no podía confiar en ella y, lo que es peor, no podía confiar en mí misma. Cada pequeño gesto, cada expresión fugaz, se sentía como otra pieza de un rompecabezas que no podía resolver. La gente que nos rodeaba no ayudaba. Ernesto todavía sonreía demasiado cuando la veía, sus ojos se detenían en ella de una manera que no podía ignorar. Mateo se había vuelto más callado, su risa bulliciosa había sido reemplazada por asentimientos educados y salidas rápidas cada vez que yo estaba cerca. Incluso Rafael, que había estado ausente de mis pensamientos, volvió a ellos con fuerza cuando lo vi detenerse cerca del mercado una tarde, sus ojos lanzándose hacia Elena mientras regateaba con un vendedor. Me sentía como un hombre ahogándose en un mar de medias verdades, aferrándome a sombras que se disolvían en cuanto las alcanzaba. Una noche, cuando el sol se hundía bajo el horizonte y pintaba el pueblo de tonos dorados y carmesí, me encontré vagando sin rumbo por las calles. El aire estaba cargado del olor a humo de leña y maíz tostado, los sonidos de los niños riendo y jugando se mezclaban con el tranquilo zumbido de la vida nocturna. Pasé por delante de la iglesia, cuyo campanario medio reparado proyectaba una larga sombra sobre la plaza, y me detuve. Un tenue destello de luz me llamó la atención, la luz de las velas, que provenía del interior de la iglesia. Se me encogió el pecho. No había vuelto a entrar desde aquella noche, la noche en que escuché la voz de Elena mezclada con susurros de duda y traición. Pero algo me atrajo, una atracción a la que no pude resistirme. El interior de la iglesia estaba en silencio, el aire cargado con el aroma del incienso y la piedra. La luz parpadeante provenía de un pequeño grupo de velas cerca del altar, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes agrietadas. Y allí, arrodillado ante el altar, estaba Rafael. Tenía la cabeza inclinada y las manos fuertemente entrelazadas frente a él, como si estuviera en una profunda oración. Lo observé por un momento. La escena despertó algo profundo en mí, celos, sospecha, tal vez incluso lástima. Él no me vio y me escabullí de nuevo en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Rafael siempre había sido tranquilo, casi modesto. Pero al verlo allí, solo en la tenue luz, algo en su postura, la tensión en sus hombros, me pareció extraño. ¿Estaba rezando para pedir perdón? ¿O era algo completamente distinto? El pensamiento me atormentaba mientras regresaba a casa, la inquietud se instalaba en mis huesos como un escalofrío que no podía quitarme. Elena me saludó con una cálida sonrisa, sus manos estaban cubiertas de harina por hacer tortillas, pero su sonrisa parecía una máscara. ¿Cómo te fue?, preguntó con voz ligera y despreocupada. Bien, respondí con tono monótono.
Inclinó ligeramente la cabeza y frunció el ceño. ¿Estás seguro? ¿Te ves cansado? Forcé una sonrisa y negué con la cabeza. Solo mucho en qué pensar. Su mirada se detuvo en mí un momento más antes de volver a la cocina, tarareando suavemente para sí misma. La observé, con la mente acelerada. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto ocultaba? Al día siguiente, decidí enfrentarme a Rafael. Lo encontré cerca del límite del pueblo, reparando una sección del muro de piedra que se había dañado durante el terremoto. Levantó la vista cuando me acerqué, con expresión cautelosa. Tomás, dijo, asintiendo en señal de reconocimiento. Rafael, respondí con voz firme. ¿Podemos hablar? Vaciló un momento antes de dejar sus herramientas y hacerme un gesto para que me sentara en un tronco cercano. ¿De qué se trata? Lo estudié, buscando grietas en su compostura. Te vi en la iglesia anoche, dije. Su expresión no cambió, pero su postura se tensó ligeramente. Sí, fui a rezar. ¿Por qué? Por perdón, pregunté, con un tono más agudo de lo que pretendía. Entrecerró ligeramente los ojos, y algo, tal vez defensa o ira, cruzó por su rostro. No sé qué estás insinuando, Tomás, dijo con voz tranquila pero firme. Pero si tienes algo que decir, dilo. Vacilé, las palabras se me atragantaron en la garganta. No tenía pruebas, solo dudas, solo sombras. He visto cómo miras a Elena, dije finalmente. Y he oído cosas. Sacudió la cabeza, apretando la mandíbula. Ten cuidado con lo que escuchas, Tomás, dijo. Los rumores no siempre son la verdad. Sus palabras me dolieron, pero no sabía si era porque sonaban ciertas o porque me parecían una evasiva. Se puso de pie, cogió sus herramientas y se las echó al hombro. Si tienes algo más que decir, me avisas, dijo antes de alejarse, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche, el peso de todo se me echó encima como nunca antes. No estaba más cerca de la verdad, ni de comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Elena se unió a mí después de un rato, sentándose en silencio a mi lado, su presencia reconfortante y sofocante a la vez. Tomás, dijo suavemente, rompiendo el silencio. ¿Qué está pasando? Me volví hacia ella, con el pecho oprimido. Sus ojos buscaban los míos, llenos de preocupación, ¿o era algo más? Ya no lo sabía. ¿Eres feliz?, pregunté, y la pregunta se desbordó antes de que pudiera detenerla. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo respóndeme, dije, con voz tranquila pero firme. Ella miró hacia otro lado, con las manos inquietas en el regazo. Por supuesto que soy feliz, dijo finalmente, con voz apenas por encima de un susurro. Pero yo no le creí. El aire entre nosotros se sentía pesado, cargado de palabras no dichas. Y mientras estaba allí sentado, observando el destello de duda en sus ojos, me di cuenta de que la verdad que estaba buscando no iba a ser fácil de encontrar. Y no estaba seguro de estar preparado para enfrentarla cuando lo hiciera. El día comenzó en silencio, con el pueblo bañado por la suave luz del amanecer. Las calles estaban vacías, salvo por un perro callejero que olfateaba los puestos del mercado y el ocasional arrastrar de pasos. Debería haber sido tranquilo, pero la quietud solo aumentaba el peso que me oprimía. Me sentía como un hombre al borde de un precipicio, mirando hacia lo desconocido. Elena ya se había ido de casa cuando me levanté. No había dicho mucho la noche anterior, y su ausencia ahora parecía deliberada, como si estuviera tratando de evitar la tormenta que se estaba gestando entre nosotros. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de café intacta frente a mí, con la amargura de las últimas semanas arañándome el pecho. Necesitaba respuestas. No sabía qué haría con ellas, si traerían paz o destrozaría lo poco que quedaba de nuestra vida juntos, pero ya no podía vivir en la oscuridad. Pasara lo que pasara, salieran a la luz las verdades, hoy sería el día en que las enfrentaría. El primer paso era encontrarla. Primero revisé el mercado, escudriñando las filas de vendedores y clientes en busca de cualquier señal de ella.
Mateo estaba allí, descargando suministros con su eficiencia habitual, pero apenas miró en mi dirección. Ernesto saludó desde su puesto, con una sonrisa demasiado amplia y una mirada demasiado cómplice. Los ignoré a ambos, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. No fue hasta que llegué al borde de la plaza que la vi. Estaba de pie cerca del pozo, de espaldas a mí, hablando con alguien. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era. Santiago. Estaba de pie cerca, con una postura relajada pero con la mirada fija. No pude escuchar su conversación, pero verlos juntos fue suficiente para hacer que mi sangre hirviera. Me acerqué, mis pasos resonaban en los adoquines, y ambos se volvieron al oír el sonido. Los ojos de Elena se abrieron como platos cuando me vio, y un destello de algo, miedo, culpa, cruzó su rostro. Santiago, por otro lado, no se inmutó. Me miró con calma desafiante, su expresión indescifrable. Tomás, dijo Elena, con voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para captar mi atención. ¿Qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo, respondí con tono brusco. Pero creo que ya lo sé. Su rostro palideció y dio un paso atrás, retorciendo las manos nerviosamente frente a ella. No es lo que crees, dijo rápidamente. Solo estábamos hablando. Hablando, repetí, con incredulidad. ¿Eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo? Santiago dio un paso adelante entonces, con voz baja pero firme. Deja que ella lo explique, Tomás. No conoces toda la historia. Entonces dímela, dije, volviéndome hacia él, con la ira creciendo. Dime por qué estás aquí, por qué te reúnes en secreto con mi esposa. Vaciló, su mirada se dirigió a Elena antes de volver a mí. Volví al pueblo por trabajo, dijo finalmente. Eso es todo. No tenía planeado verla. Pero lo hiciste, dije, con la voz temblando de ira. Y has estado reuniéndote con ella desde entonces. Elena se interpuso entre nosotros entonces, con las manos en alto en un gesto de paz. Tomás, por favor, dijo, con voz suplicante. Esto no es lo que crees. Santiago vino a mí porque necesitaba ayuda, y yo. ¿Tú qué? Le interrumpí bruscamente. ¿Me mentiste? ¿Me ocultaste esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. No sabía cómo decírtelo, dijo en voz baja. No quería hacerte daño. ¿Hacerme daño? Dije con la voz quebrada. ¿Crees que esto no duele? ¿Veros juntos y preguntarme qué más me estás ocultando? Santiago dio un paso atrás y su expresión se volvió indescifrable. Esto es entre vosotros dos, dijo en voz baja. No voy a empeorar las cosas. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome a solas con Elena. Durante un momento, ninguno de los dos hablamos. La plaza pareció quedarse en silencio, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras el peso de la verdad nos oprimía. Cuéntamelo todo, dije por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Elena respiró hondo, sus manos temblaban mientras las juntaba frente a ella. Santiago y yo, nosotros, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Fue hace mucho tiempo, Tomás. Antes del terremoto, antes de que todo se derrumbara. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, el aire saliendo de mis pulmones. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz temblorosa. Años, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero se acabó, Tomás. Se acabó antes del terremoto. Pensé que se había acabado, que podíamos seguir adelante. Pero cuando él volvió. No pudiste mantenerte alejada, terminé por ella, con voz amarga. Ella negó con la cabeza, y las lágrimas cayeron libremente. No fue así. Yo no. Yo no quería que esto pasara. Pero sucedió, dije con voz fría. Dejaste que volviera a tu vida, a nuestra vida. Ella no lo negó. Me di la vuelta, el peso de su traición me oprimía como una piedra. No podía mirarla, no podía soportar ver la culpa y la tristeza en sus ojos. Tomás, dijo suavemente, con voz temblorosa.
Nunca dejé de quererte. Nunca quise hacerte daño. Sus palabras me atravesaron, agudas y profundas, pero no respondí. En lugar de eso, me alejé, dejándola allí de pie en la plaza, con las lágrimas brillando en la luz tenue. Mientras me dirigía a casa, las preguntas que me habían atormentado durante semanas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio hueco y doloroso. Ahora tenía mis respuestas, pero no traían paz, ni un cierre. Cuando llegué a la casa, me encontré de pie en el porche, mirando la puerta pero sin poder entrar. La vida que había construido, la familia que había querido, se sentía como un recuerdo lejano, un sueño que se había hecho añicos en el momento en que entré en la plaza. No sabía qué vendría después. No sabía si podría perdonarla, si podría reconstruir lo que habíamos perdido. Pero cuando el sol se sumergió bajo el horizonte, proyectando sombras sobre el pueblo, supe una cosa con certeza: nada volvería a ser igual. Y tal vez, solo tal vez, ese fuera el comienzo de algo nuevo.